¿Qué entiendes por economía sumergida? Pues es la economía informal y creo que son todas las actividades que no se contabilizan dentro del PIB, o sea que están... ¿Sabes lo que es la economía sumergida? Pues sinceramente no sabría cómo explicarlo, así que no sé muy bien cómo definirlo. La economía sumergida son aquellas actividades económicas al margen de registros, controles y estadísticas oficiales, lo que comúnmente conocemos como cobrar en negro, es decir, no tributar. De hecho, hemos podido observar en numerosos estudios que una mayor corrupción en un país implica una mayor economía sumergida. Según datos contrastados, hemos podido observar que los 10 países europeos con mayor tasa de economía sumergida son los siguientes. En el primer lugar observamos a Bulgaria con un 31,2%. Recalcamos a España en el séptimo con este 18,6%. En último lugar, Noruega en el décimo con un 12,2%. Cabe destacar la diferencia que hay en el primer lugar, Bulgaria con este 31,2%, de Noruega en este décimo con 12,2%, que la diferencia es casi de 20 puntos. Con esto corroboramos lo que hemos dicho anteriormente, que los primeros países de esta lista tienen una mayor tasa de corrupción, lo que implica una mayor tasa de economía sumergida. Como hemos dicho anteriormente, la economía sumergida representa en España un 18,6% de su PIB. Esto quiere decir que alrededor de 240.000 millones de euros no se tributan a lo largo de un año. La lista es encabezada por la construcción, la hostelería y el comercio, que son los principales sectores con mayores porcentajes de no tributación. Le siguen la industria del transporte y la agricultura, y por último las inmobiliarias y los servicios sociales. No es raro esperar que la construcción conste en el primer puesto con un 29%, ya que tras el boom inmobiliario se contrató muchísima mano de obra que cobró en... Las causas son las siguientes: un aumento de la presión fiscal, un exceso de reglamentación administrativa. A la hora de contratar a un empleado, pues hay que hacer un montón de trámites burocráticos que a nadie le interesan. Luego, una elevada tasa de desempleo y de reducción de la jornada laboral. Pues en el caso de la reducción de la jornada laboral, pues hay gente que no llega a fin de mes con 5 horas y tiene que sacar dinero por otro lado. Luego, subsistencia de la mano de obra no cualificada. Pues ponemos el ejemplo de un inmigrante que no tiene papeles, pues eso le compensa tanto al trabajador porque le pagan en negro y no tiene que declarar ese dinero, luego no se ve en ningún lado que ha trabajado, y a lo que es la empresa le interesa también por el mismo motivo, no hay ningún dato de que el empleado haya trabajado ilegalmente, y además se ahorra muchos costes en el trabajador. Luego, por último, la actitud del individuo para evadir impuestos, pues esto viene desencadenado por la primera que he dicho, el aumento de la presión fiscal. Las ventajas de la economía sumergida son las siguientes. En primer lugar, una reducción de los costes de producción. Esto lleva a las empresas a poder contratar a los trabajadores, lo que implica que se pueden ahorrar impuestos, y esto les lleva a tener así un mayor beneficio. Ligado a este punto está el abaratamiento de precios, que las empresas también se lo pueden permitir debido a esta reducción en los costes. Otra de las ventajas es la paz social, que lleva a una bajada en el descontento social. ¿Qué quiere decir esto? Pues en España, al haber habido más de un 25% de desempleo, y nosotros, al haber visto que importantes periódicos españoles de renombre han dicho que ha habido más de 700.000 hogares sin ningún tipo de ingreso al final de mes, las familias tienen que buscar el dinero por algún lado, puesto que si no en España hubiese habido un caos. Otra de las ventajas también es que obtienes más ingresos por el mismo número de horas trabajadas que si estuvieses cotizando. Y por último, la economía sumergida permite trabajar en distintos empleos, que es lo que comúnmente conocemos como chapuzas. Una vez explicadas las ventajas de la economía sumergida, voy a proceder a explicar sus desventajas. Las hemos dividido en tres grandes bloques: las desventajas para el trabajador, las desventajas para el empresario y las desventajas para el Estado. Voy a comenzar con las del trabajador, que hay dos principales desventajas. La primera es que se le excluye al trabajador de la cotización de la seguridad social. ¿Esto qué quiere decir?
Pues que si alguna vez necesita la ayuda de desempleo no la va a poder recibir. Y la otra consecuencia es que tampoco va a tener su derecho a la pensión. La segunda gran desventaja de trabajar en la economía sumergida es que hay una desprotección laboral. ¿Esto qué quiere decir? Que si el trabajador tiene una enfermedad o le ocurre un accidente durante su jornada laboral, la Seguridad Social no se va a encargar de ningún gasto. A continuación os voy a explicar las desventajas que le suponen a las empresas el no dar de alta a los trabajadores en la Seguridad Social. Lo primero es que incurren en un delito de competencia desleal. ¿Por qué? Porque al no dar de alta en la Seguridad Social a los trabajadores no pagan impuestos, y al no pagar impuestos son costes que se pueden ahorrar, cosa que no pueden hacer las otras empresas que sí lo hacen. Lo segundo, que va ligado a lo primero, es que tanto defrauden como evaden impuestos. Pues al no contratar a sus trabajadores de una forma correcta, defraudan. La tercera es que impide el beneficiarse de bonificaciones e incentivos a la contratación. Y por último, restringe en su totalidad el acceso a subvenciones o ayudas del Estado. Por último, voy a explicar las desventajas de la economía sumergida en el Estado. La primera desventaja es que es muy difícil medir la actividad económica de un país. La segunda desventaja es que hay una tasa irreal de desempleo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay mucha gente que está desempleada, pero que en realidad está haciendo trabajos chaputas, o sea, que no está tributando como deberían hacer. Lo tercero es que hay una disminución en la recaudación del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al estar esa gente en la economía sumergida, no se recaudan todos esos impuestos de IRPF y de la cuota de la Seguridad Social que se deberían de recaudar. Por lo tanto, el Estado posee menos dinero. Y la cuarta, que va ligada con la segunda, es que hay un abuso del desempleo. Esto quiere decir que hay gente que está en el paro, o sea, en el desempleo, que están cobrando ayudas sociales y están gastando dinero del Estado cuando no deberían, y en realidad están obteniendo ingresos en la economía sumergida. La sanción por llevar a cabo esta actividad económica sería de unos 10.000 euros por un trabajador, sumándole un 20% si llega a 2 empleados y un 30% más, es decir, un 50% sobre los 10.000 euros si son 5 empleados. De todos modos, la multa tendría un tope de 187.515. Las soluciones que hemos pensado son las siguientes. La primera, incentivar la transición de la informalidad a la formalidad, es decir, de la economía sumergida a una economía regulada por las autoridades y donde se pagan impuestos. La segunda, una reducción de la carga fiscal para trabajadores con menores ingresos, para que así estos trabajadores defrauden menos. La siguiente, una simplificación de trámites de contratación en la economía formal, puesto que hoy en día estos trámites son bastante largos y lentos. Y la última, un endurecimiento de la lucha contra la economía sumergida mediante la aplicación de unas sanciones más estrictas. ¿Por qué? Pues porque... Y sin esto, sin... ¡Joder!